venimos más de una vez. Mapi, entonces esto trata de no de ver cómo conquistamos el universo, sino de mi conquista personal para ser contactable. Me encanta esa palabra, ser Ujú. contactable, porque en buena parte a lo que venimos aquí al planeta es a aprender a ser enseñables. Bienvenidos a Contacto Cósmico, soy Ariel Sweet. Muy buena esa. Y como Claro, bien ha dicho, imagínate. fíjate, como bien ha dicho Pablo antes también, mencionando a la familia Paz Wells y hablando de afinidad, ellos fueron el primer grupo de afinidad, digamos, contactado en este sentido, ¿no? Porque ellos juntos practicaban meditación, ellos juntos tuvieron la iniciativa de pensar mm, si tenemos facultades como la telepatía y trabajamos la meditación y nos trabajamos a nosotros mismos, como su padre era un estudioso del fenómeno ovni, pues se les ocurrió que igual podían generar un contacto telepático con esos seres, ¿no? Claro. Y fue entonces cuando en una comunicación recibieron esto de sala de hogar buena para establecer comunicación. Y de ahí surgió, de ese pequeño grupo de afinidad familiar, que afortunados, ¿eh? No todo el mundo tiene la fortuna de poder iniciar esto en su núcleo familiar. Exacto. A partir de ahí surgió, pues lo que yo diría el primer tipo de encuentro, ¿no? El programado previa cita. Y entonces es cuando ya acudió la familia Padwells con sus amigos, otro grupo de afinidad más grande, acudieron al punto concreto que recibieron mediante comunicación y allí tuvieron pues la corroboración de que el contacto que estaban manteniendo telepático era real. Esa Quisiera fue hacerte una la pregunta, mi corroboración. querida Mapi y mi querido Pablo, y quisiera escucharlos a los dos en este sentido. A veces, de acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos, podemos decir, Dios me habló un ángel, me habló, qué sé yo, no sé, lo que creamos que nos habla. ¿Cómo pudiéramos definir qué es la telepatía? Porque a lo mejor las personas están recibiendo mensajes telepáticos y están confundiendo la fuente. Ujú. ¿Qué es un mensaje telepático? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te vuelves el receptor de aquello? ¿De dónde viene esa información? Dice muchas preguntas, pero cuéntanos para que nos cierre también la idea, Pablo. Pues el contacto telepático puede ser una idea que llega que no te pertenece a ti, sino te llega una idea, una sensación, te llega una información y dices, ¿de dónde viene esta información si yo no estaba pensando en nada de esto y me ha llegado de repente, ¿no? Entonces te das cuenta de que no proviene de ti, sino que hay alguien que está intentando transmitirte algo. Seguro que a mucha gente le ha pasado alguna vez que ha escuchado su nombre y está completamente convencida de que ha escuchado su nombre, que alguien le ha llamado. Yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado alguna vez. Algunos cuando éramos pequeños, adolescentes, otros también de adultos. Y casi me tienen que dar aire, déjenme decírselos, porque fue un susto que no tienen idea. Pero bueno, sí. Y puede ser incluso alguien que se está acordando mucho de nosotros, que está pensando en nosotros. Ah, una pregunta. Otra más todavía. ¿Podría ser alguien que ya trascendió, que nos está enviando un mensaje? ¿Ese mensaje podría entenderse como telepático? Puede ser alguien que no ha trascendido, Ok. pero puede Bueno, ser cuando alguien alguien nos va que a está en llamar otra y piensa en dimensión. nosotros. Sí, Ah, Exacto. bueno. también, también. Entonces, el contacto telepático no necesariamente es con algún tipo de entidad, puede darse entre nosotros también. Cuando hay un vínculo muy fuerte, por ejemplo, entre gemelos, el contacto telepático es algo como, ya no solo científico, sino socialmente aceptado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. Y bueno, insisto, y nos puede Sí, asustar las primeras veces, porque uno no sí, sabe esa sí. información de dónde está llegando. Pablo, ¿cómo ves tú este tema? Porque yo me imagino que las primeras veces a todos debe darnos un poco de susto. Claro, porque tiene que haber un trabajo del miedo en cierta forma para poder establecer esta especie de contacto. Y si bien está el mensaje telepático, por lo general, bueno, hay muchas formas de recibir un mensaje en rama.
El principal quizás es el mensaje psicográfico que tiene que ver con el escribir en una La hoja. escritura, Las ideas te va llegando y tú de repente no sabes que estás escribiendo, pero tienes un mensaje que es coherente. Pero lo importante de esto es que tú tienes que pedir una corroboración. Porque ¿qué pasa? Nadie está absento de mentalismo, que es claro. muy... ¿Qué significa un mentalismo? Es algo que tu mente mismo crea. Y para eso es importante, porque si no, todo esto no tendría sustento. Estamos hablando de un contacto extraterrestre, etcétera, pero puede ser perfectamente algo creado por nuestra imaginación, etcétera, no sé. Por lo tanto, uno tiene que pedir corroboración. Y esta corroboración puede ser a través del avistamiento, que tú ves la nave pasando por arriba, que te dice la hora, o también porque hay otra gente que recibe lo mismo. Pero no está solamente el mensaje psicográfico, está también el mensaje, como decía, telepático. Hay veces que a través de la intuición te llega algo y te das cuenta y lo sabes y efectivamente es. Y también está el mensaje que tú puedes recibir a través de los sueños, que es el reino astral, que en cierta forma es el principal, la forma principal de contacto que tienen estos guías o extraterrestres, que también ahí es un poquito más complicado porque pasa que también hay sueños que uno crea, por lo tanto tiene que tener un cierto trabajo para darte cuenta que realmente estás en el reino astral, que en realidad el extraterrestre que tienes frente a ti no es algo creado por ti, sino que tiene conciencia y tú lo puedes percibir porque tú sientes la energía, la forma que tiene algo súper distinto, es algo todo muy real. Pero como te digo, lo más importante es corroborar que lo que tú estás percibiendo en cierta forma es algo verídico, porque si no, no tendría un sustento de algo que en realidad nació hace tantos años, si no hubiese algo, una corroboración física, en cierta forma. Vaya, muy interesante. Mapi, ahora que estamos hablando de contactos, tú tienes un video y nos querías hacer el favor de explicarnos un poco del mismo. Me encantaría que por favor lo compartas. Luego pasamos con Pablo, que también tiene muchísimo que contarnos, para que de manera visual podamos darnos cuenta que tal vez hemos estado en algunos lugares en los que a lo mejor y son contactables y a lo mejor nosotros, si nos trabajamos un poquito, vamos a ser contactables también, que hemos pasado por allí, tal vez no le hemos puesto la atención que merece. ¿Nos ayudas a entenderlo, por favor? Sí, vamos a buscar. Te voy a buscar un caso muy reciente que es algo diferente a lo que solemos hacer, que es programar un encuentro, prepararnos para ese encuentro. Es algo que he aprendido recientemente que puede suceder. Me gusta mucho la idea de que debemos de estar, mientras lo ubicas, que debemos de estar atentos. Ahora, uno de los primeros contactos que podemos tener, porque estamos hablando ya de telepático, que de por sí ya es importante, Claro. es que podemos ponernos a meditar, preferiblemente a nivel grupal, con un líder, me atrevería yo a decir, para que nos sepa guiar, y de allí va a haber un contacto que puede, de donde puede surgir una invitación a que vayamos a algún lado. ¿Es así, Mapi, el tema? Es algo distinto a lo que te voy a contar y a lo mejor para Pablo también, yo no sé si en algún momento les ha sucedido. Y esto es reciente, ¿eh? Esto ocurrió el último fin de semana de julio en, en un encuentro así con amigos de afinidad. Son 3 vídeos para que entendáis cómo fue todo. Voy a ir de uno en uno. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo pues, un grupo de amigos que están paseando por una zona de playa. Y en un momento dado, esto es un grupo de afinidad y todos somos rama. Pero el encuentro no tenía objetivo de contacto, ¿no? Sin embargo, empieza a sucedernos algo a todos, simplemente paseando, ¿no? Conociendo el lugar, empiezan a llamarnos la atención esas montañas. Estamos haciendo aquí una revisión de dónde acudir a bañarnos, donde permitan animales. Y bueno, continuamos con el paseo, como veis, explorando la zona. Había dos de nosotros que estaban, una teletrabajando y la otra estaba en ese momento en la piscina. Y bueno, un encuentro de amigos, pero la casualidad o causalidad, más bien diría yo, fijaos ahí al fondo que marco con un círculo rojo, ¿vale? Cuando llegamos a este lugar, a todos nos reclama ese punto concreto que se marca en rojo ahí. Ya nos estaba llegando algo.
a todos. Era como una especie de intuición. ¿Qué pasa con ese lugar? ¿Por qué nos llamaba tanto la atención? Incluso yo estaba grabando el entorno y se me iba ahí, ¿no? Después por la tarde acudimos a una zona de playa junto a una especie de roca. Aquí no se ve, no captamos en fotografía la roca, ¿vale? Pero después por la noche nos sucede esto. ¿Y qué sucede? Que pasa un objeto luminoso muy cerca de la casa donde estábamos todos. En ese momento yo estaba en la ducha, pero me dio tiempo, o sea, el objeto pasó de lo justo para que todos lo pudiéramos ver, pero era como una estrella, pero muy cerca, pasando justo sobrevolando por encima de la casa. Y claro, yo cuando salgo de la ducha digo, guau, eso se mueve muy lineal, no puede ser, eso eso no es un ovni, ¿no? Eso es un satélite. Y bueno, y Pero de ciertamente no es un repente, movimiento de estrella, ¿no? claro, es que lo que nos llamó especialmente la atención era la cercanía. Digo, ¿cómo puede estar un satélite, una estrella tan cerca? Claro. Una luz blanca, brillante, muy potente y muy cerca de la casa. Pero su movimiento era rectilíneo, lento, lineal, y entonces ahí nos viene la parte racional, analizadora, desde el punto de vista terrenal, Claro. y dices, eso es un satélite. Pero de repente se para y se apaga. Y dices, vale, no es un satélite. Claro. Ahí tuvimos la confirmación, ¿no? ¿Y qué estaba sucediendo? Pues, ¿qué sucedió después? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ponernos a meditar. Ya nos pusieron a trabajar. Estábamos de vacaciones, pero ya nos pusieron a trabajar. Nos colocamos en meditación, hicimos una meditación propicia para recibir comunicación. ¿Y qué recibimos? Pues varias comunicaciones que entre todas generaban una especie de mapa, nos enviaba a un lugar, nos ponía de referencia aquella piedra en la que habíamos reparado en la playa, nos hacían colocarnos allí mirando al mar y nos dieron la referencia de hacer un giro de 90 grados hacia la derecha. Y qué curioso que veíamos desde la piedra en esa posición, en esa referencia que nos dieron tan exacta, hacia la derecha 90 grados. A la persona que le llegó concretamente esta información era la que estaba teletrabajando y no había venido al paseo y no tenía ninguna referencia de nada. Pero eso en lo que habíamos reparado el resto que habíamos caminado por la playa era precisamente el punto que nos estaban indicando. Con lo cual, ya estaban enviándonos una idea que habíamos captado todos. Y después aparecen como diciendo, estamos aquí, hay algo que tenéis que hacer, poneos a trabajar, nos ponemos a trabajar, recibimos instrucciones y empieza la gran búsqueda del lugar, ¿no? Que sabíamos dónde teníamos que ir, pero ni cómo se llamaba, ni qué punto era el exacto, sabíamos la zona, ni cómo llegar a esa zona, nada, no conocíamos el lugar. Entonces ahí viene después, os voy a colocar el segundo, un segundo que lo Y coloque, qué un segundo. importante el trabajo en equipo, porque al estar ustedes Sí, sintonizados, empiezan a recibir toda la información, no necesariamente una sola persona, como para que nosotros podamos ver que es importante estar te escuchamos, Pablo. Es muy importante el trabajo en equipo, en realidad, porque a través de la sintonía grupal se genera una vibración más alta. Eh, Creo que es fundamental eso, juntarse por personas de afinidad en cierta forma, con la cual tú te puedas llevar bien y establecer un contacto mejor, porque se genera una armonía de todo el grupo que hace que tus meditaciones te puedas conectar mejor, que puedas percibir las cosas mejor. Y una de las labores en cierta forma más importantes que tienen que ver con lo que es la misión es ser irradiar, poder en cierta forma
llevar energía a lugares para de cierta forma limpiarlos, o otras claro. que simplemente necesitan luz en estos momentos para permitir que haya un cambio positivo. También creo que también eso es importante y eso también se potencia a través de la conexión grupal. Y As- también Así algo es. muy básico, muy simple y muy sencillo. Si estás con personas afines, te van a entender lo que estás diciendo. No te van a mirar así como, Totalmente, ay Dios, y este ahora con qué salió. totalmente. Oye, qué Ermita de la Así hermoso Madre es. de eso. Dios de la Roca. Entonces todos en sintonía Mm. recibimos pues una parte del puzzle y armamos el puzzle. Y al día siguiente lo pusimos en marcha. Y mira qué Y, lugar. y empezamos la gran búsqueda. Este no era el lugar, pero nos llevó a muchos lugares. Al principio fue una locura de carreteras, porque hay Mira, mucho cruce de carreteras, autovías, hay todo tipo de carreteras por ahí. Y el lugar, pues al no tener la referencia ni de cómo se llamaba, ni lo que era, ni nada de nada, pues nos ponemos al azar, venga, a dar vueltas, a dar iban, vueltas, a dar iban un poco a vueltas. tientas, claro. Claro, íbamos a ver cómo accedemos ahí. Sabemos que tenemos que ir ahí, pero no sabemos lo que es, ni lo que hay ahí, ni Menuda cosa, imaginaos, mire. ¿no? Imaginaos qué acto de fe, diría algunos, ¿no? Qué acto de fe Claro, estábamos haciendo, ¿no? claro. Y sin embargo, todos a una, todo el mundo de acuerdo y venga, vamos a buscarlo y venga, vamos a probar esto, esto y lo otro, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? Que realizamos una gran búsqueda por carretera. Al final decidimos vamos a hacer unas visitas porque no hemos dado con el lugar de cómo acceder, pero quizá a través de estas visitas llegamos a un punto concreto en el que, pues, en un momento dado se nos ilumina y encontramos cómo acceder, ¿no? El acceso. Entonces visitamos lugares con una energía espectacular porque la zona ya de por sí tiene una energía muy especial, Mapi, muy, perdona, muy especial, sí. ahorita mismo que estamos hablando precisamente de la energía, que era la pregunta que te iba a hacer. Dice la ermita de la Madre de Dios de la Roca, Ujú. documentada, imagínate, desde 1230, nada más. Es un lugar, era un lugar de peregrinaje, era un lugar en el que se rezaba. ¿Qué sucedía allí? Cuéntanoslo, por favor. Era un lugar muy retirado y sí, había algo de peregrinaje y era un lugar también poco conocido, muy protegido digamos, del resto de poblaciones. O sea, era un Y lugar ahí, muy, muy poco conocido y bañado por el agua. O y sea, hubo ahí, un tiempo en el que todo esto estaba sumergido en el agua. mira, Por eso tiene esa forma. y te preguntaría algo. Claro, y mira, cómo se nota que ha habido agua. Mira la roca cómo está, ¿no? Como dices, Ujú. como bien nos dices. Por ejemplo, estos lugares en los que la gente llega y jala la energía por el rezo, qué sé yo, son lugares a los que las personas llegan por la energía existente o nosotros creamos la energía y la energía permanece. Me encantaría conocer la opinión de los dos, Mari, cuéntanoslo, por favor. En este caso, llegas porque esa energía, digamos que tú eres perceptivo a esa energía. Esa energía te reclama por algún motivo, entonces tú ya estás abierto a todo este tipo de conocimientos ocultos, por así decirlo, ¿no? Porque ya te has Y trabajado, te refieres. porque ya te has trabajado, entonces estás perceptivo y todo eso te reclama. Y entonces, en la gran búsqueda, pues visitamos muchas cosas como esto, ¿no? Que es una ermita que fijaos dónde está. Es un cubo encima de una piedra que prácticamente diríamos que está casi en equilibrio. Y pues sientes el lugar y todo el entorno alrededor está lleno de rostros. Hay varios rostros en Mira, las rocas. Bueno, seguimos por aquí deambulando, ¿no? En la gran búsqueda y hacemos prácticas de meditación, de hermóptica, nos sentamos a sentir, ¿no? A tratar de percibir más información. Fijaos el entorno cuando subes, tal. Como un viaje de exploración, ¿no? En la vida. Ya por fin
llegamos con los coches, bueno, esto fue una aventura llegar aquí también. Para acceder a este lugar había caminos muy complicados en vehículo, ¿no? Íbamos en dos coches y mi coche se quedó, en un momento dado, empezó a oler a quemado el embrague y nos metimos todos en piña con la perra y todo en un solo coche y llegamos a este punto que tiene una energía, yo no sé si alguno habéis tenido ocasión de visitar Montserrat en España, pero es muy similar a Montserrat. Y sientes que hay un contacto ahí y intraterreno, sientes la presencia de un mundo intraterreno y tiene una energía que realmente te recuerda a Montserrat. Entonces llegamos ahí con el vehículo y sabíamos que Mapi, estábamos cerca del lugar. Mapi, disculpa, ¿no será bueno hablar un poco de lo que es lo intraterreno para que la eh, gente entienda? luego después, porque cuando llegamos al objetivo ya lo entendimos en profundidad y ya podemos ahí explayarnos. Bueno, el caso es que sabíamos que estábamos cerca, pero todo nos tapaban los muros, ¿no? El lugar. Estábamos en ese momento más altos, pero ahí, si os fijáis, hay un momento dado que a mí me reclama mucho ese camino que sube hacia arriba. ¿Ves ese camino tan escarpado que Fabi, pero nadie quería subir por allí? ¿a qué altura estaban ustedes allí? No era mucha, ¿eh? ¿No? No era mucha. Sería 1000, no sé, Mil y no era algo. mucha altura, pero Ok, parece mayor. ok, Entonces, ese camino que reparamos todos en él, pero nadie quiere ir por lo escarpado que es. Entonces dije, claro, pues me aventuro yo misma. Digo, porque creo realmente que necesitamos la perspectiva desde ahí arriba. vaya. Entonces yo sentí que había que subir ese camino y mientras decidíamos si había otros caminos que podrían dar la vuelta para acceder a aquel sitio, volviéndonos un poco locos, ¿no? Decidiendo, ¿no? Si ves ahí estábamos dándole vueltas. Dije, voy yo mientras tanto, voy para arriba. Y subí corriendo, fijaos la altura, lo que había subido, ya estoy casi arriba. Todavía no alcanzo a captar el lugar, pero sé que estamos muy cerca, que prácticamente estamos encima del lugar, ¿no? ¿Y qué vemos ahí? Fijaos la torre aquella, desde la playa, ¿os acordáis en el primer vídeo que marcamos en círculo un lugar que nos llama la atención y se ve como una torre y una especie de edificio al lado? Pues eso que veíamos desde el otro lado, ¿vale? De la perspectiva que nos indicaron, de frente mirando al mar junto a la orilla, hacia la derecha mirando a la montaña, pues era justo este sitio y veo la torre y digo, vale, pues estamos en el lugar. Entonces aquí debajo tiene que estar. Anteriormente, investigando las carreteras, llegó un momento en el que fuimos a parar a la torre esta y averiguamos que eso era una depuradora. Y desde ahí fue donde vimos un agujero que era una cueva que nos llamó la atención y dijimos, es ahí donde tenemos que ir, tenemos que acudir a la cueva. Entonces, lo que ya estábamos buscando, sabíamos que era una cueva, que era esa cueva en concreto, ¿no? Y entonces aquí estoy explorando a ver por dónde se baja, si el camino continúa, no continúa hacia abajo. Digo, pues si continúa el camino hacia abajo, fácil. Si no continúa hacia abajo, pues hay que ver cuál es el acceso. Pero no, continuaba hacia la izquierda y ahí vemos una ermita, otra ermita, diferente a la que habíamos acudido con anterioridad. Entonces, sigo observando el lugar como referencia, intento averiguar si hay algún camino por el que se pueda descender, pero al final llego a la conclusión desde arriba, lo vais a ver cuando vuelvo a mirar hacia abajo desde arriba, ya hacia la derecha, cuento las torretas, porque había tomado como referencia desde la depuradora cuántas torretas había cerca de la cueva.
Y dije, vale, creo que esto es lo que las torretas que vemos justo encima de la cueva, entonces el lugar tiene que estar justo debajo de mis pies, donde estaba yo en ese momento. Digo, si miro, ahí estaban los caminos, ¿veis esos bosques? Pues ese camino que estoy señalando ahora era la forma de llegar. Mira, menuda cosa. Entonces, sí, ya sabíamos que había que llegar ahí. ¿Y cómo hacíamos para llegar ahí? Entonces ya nos tocó averiguar todo tipo de caminos agrarios, estos que utilizan para la agricultura. Y por la noche decidimos, antes de hacer la exploración, lo dejamos para pendiente para el día siguiente, porque se nos hacía de noche. Nos fuimos a la nueva ermita, el mismo objeto que habíamos visto sobre la casa la noche anterior. Esta vez pasó por encima, pero eran más de uno. Esto fue Contacto Cósmico, Ariel Svi, Juan Pablo y Mapi. Y vamos a tener otras personas también acá con nosotros ayudándonos a entender. Un abrazo para ambos. Gracias. Hasta la próxima.